Muy buenas noches. Hoy les hablaré sobre el derecho y la moral, una aproximación a los paralelismos entre Santo Tomás y Roberto Alexis. El derecho natural en la Suma Teológica, posición de Santo Tomás sobre la idea del derecho natural. La noción de la ley sobrepasa el ámbito meramente jurídico y que las leyes en su esencia pueden ser tomadas como reglas y medidas de los actos. Asimismo, las leyes son tanto reglas como medidas que sirven para ordenar las cosas a un fin debido, siendo siempre fruto de la razón y perteneciendo al ámbito de la razón. Es decir, es un sujeto concreto. Las leyes pueden hallarse como principio activo o como principio pasivo. En esta segunda propiedad, las leyes dirigen las cosas a un fin determinado, creando tendencias que son parte de la misma ley. Por otra parte, la ley, para ser efectiva para los súbditos, debe aplicarse a todos los que deban ser regulados por ella, lo cual ocurre únicamente cuando la ley ha sido promulgada y es conocida por los hombres, que es uno de los principios básicos de la legalidad, donde se puede reflejar que Dios es la fuente de toda razón humana, de donde se infiere que las leyes son el sentido del fruto de la voluntad divina. En el argumento de la regla y medida activa y pasiva, razona que el sentido de que aquello que es medido y regulado participa para la regla y la medida, con lo cual se le juzga de donde se infiere de una u otra forma todas las cosas participan por una ley eterna. Para Santo Tomás, la justicia acude a las virtudes cardinales. Considera como guiadas por la razón. La razón impone su orden a las operaciones. La justicia aparece cuando se aplica la razón a los procedimientos, teniendo en cuenta que para ver extremos y medios, la regla apunta justo al medio, que otorga la razón. Hay relación con la idea de Alexis, quien indica como relativas a la extrema injusticia, como medida útil para la justificación de los derechos humanos. Al discutir si los hombres nacen o no siendo justos, se menciona la existencia de una justicia original que consiste en lo sobrenatural de la razón de Dios. La regla de la razón, la verdad y la razón como herramientas. Santo Tomás establece que la razón natural es el modo por el cual podemos conocer las cosas sensibles, inicialmente a través de los sentidos. La razón y la fe son modelos de acceder a la verdad. El alma tiene dos potencias, la cognoscitiva y la apetitiva. Es decir, la convivencia entre el ente con el apetito se puede llamar bien, y la convivencia del ente con el entretenimiento se le puede llamar verdad. Según Santo Tomás, todo conocimiento se realiza por asimilación del que conoce el objeto conocido. La ley humana y los elementos morales. Santo Tomás establece dos tipos de leyes: la ley eterna, que es la razón divina, y la ley humana. La ley eterna infiere en la existencia de una ley divina, la cual la criatura racional participa en parte de la razón de la ley natural, cuyo fin es discernir lo bueno de lo malo. La ley humana dimana las normas que rige una sociedad determinada. Al analizar estas dos leyes, refleja que existen leyes injustas cuando se opone el bien de los hombres y en lugar de ser leyes son violencias. El problema de la existencia en Alexis. Alexis delimita el debate entre el positivismo y no positivismo al ámbito de la conexión entre el derecho y la moral. El positivismo contempla el derecho de la legalidad y la eficiencia social, mientras que el no positivismo contempla la corrección moral. Para Alexis, puede existir un positivismo excluyente, que rechaza cualquier intromisión a la moral en el ordenamiento jurídico, y un positivismo incluyente, que acepta la inclusión de los elementos morales de acuerdo a la contingencia. El problema de la existencia constituye el principal obstáculo para la aceptación de esta posición, dado que para determinar la injusticia extrema se requiere de elementos morales que sean válidos para todo tiempo y lugar. Y así Alexis llama tesis en la existencia a la posición que sostiene que hay elementos morales necesarios y no contingentes.
la injusticia extrema y la medida de la injusticia. Para demostrar que un hecho es extremadamente injusto, es necesario justificar la existencia de los derechos humanos. Se puede superar el problema del relativismo moral y, por lo tanto, el problema de la existencia. Puede servir como estándar para la medida de la justicia. Todas las justicias son violaciones a los derechos humanos, que es una violación de la justicia. Implica la existencia de unos principios de justicia, y así los elementos morales buscan comprender tanto los derechos humanos como la justicia. Santo Tomás explica que las virtudes se miden por reglas de la razón. Puede existir extrema justicia tanto como aquella extrema injusticia, según lo que puede buscar Alexis. La diferencia es que el elemento comparativo de medida para Alexis son los derechos humanos, que son los representantes de la razón humana. El papel fundador de los derechos humanos, Alexis encuentra, que se refiere a hacer explícito aquello que de por sí se encuentra implícito. También es la idea de unas reglas del discurso de las cuales se infiere que expresan nociones de igualdad y de libertad. Tiene dignidad y si tiene dignidad tendrá derechos humanos. Reconoce al otro como libre e igual lo considera autónomo. Según Alexis, con esta cadena de razonamientos, el primer eslabón, la necesidad de las reglas del discurso, no está justificado y por lo tanto falla el resto de la cadena. Muchas gracias.